El siguiente cóctel que voy a preparar es el Manhattan. Y el Manhattan tiene una historia muy interesante. Manhattan es un cóctel aperitivo que los ingredientes son el vermut italiano. Nosotros le llamamos vermut italiano al que es rojo. El vermut francés es el blanco, que es más seco. Y whisky, este whisky Canadian Club es un whisky que es de whisky de centeno. En su elaboración se utiliza el centeno y es el whisky apropiado para este cóctel. Y el ingrediente mágico que lleva es la angostura. Bueno, como ven, lo que he hecho es enfriar el vaso. Repito, para que todo esté muy frío y cuando vayamos a elaborar el cóctel haya la mínima pérdida de agua. Es muy importante eso, que esté todo bien frío. Incluso voy a poner un poquito más de hielo. Y ya lo ven. Bien seco y bien frío. Cuando se elaboran cócteles, en casa, en un bar, es importante, esto le llamamos mise en place, es tenerlo todo bien a mano. O sea, tener todos los utensilios que vamos a utilizar muy a mano. Porque cuando llega el momento de iniciar a empezar a prepararlo, no vale decir, es que se me ha olvidado, voy a buscar, no. Porque el tiempo que está en contacto la bebida con el hielo se va perdiendo agua y eso es lo que puede provocar que un cóctel quede soso, insaboro, que quede aguado y que pierda sus cualidades. Otra cosa que vamos a hacer, aquí como no tenemos neveras, el poner las copas que vayamos a utilizar con hielo. Mejor con hielo que en la nevera, porque en la nevera pueden tomar olor a los alimentos que pueda haber en ella. Y la mantenemos un tiempo, ¿eh? Incluso, esto es una cuchara imperial. Y lo que hacemos es enfriar la copa. Siempre se empieza de los ingredientes que llevan menor cantidad a más. ¿Por qué? Porque en el caso de que, por ejemplo, nos equivocásemos o pusiésemos un poquito más de la cuenta, siempre, de manera económica, siempre es más fácil rectificarlo, siempre es más fácil arreglarlo si hemos puesto poquito que si no hemos empezado por lo que lleva más cantidad. He puesto una gota de angostura, un tercio de vermut. Yo trabajo un poco así a la vista porque ya estoy acostumbrado, pero imagino que si no están habituados, lo que se utiliza son unos medidores, que son como una especie de hueveras, que sirven para mesurar, ¿no? Y esto que les muestro es una técnica de mezclar el cóctel muy típica de boadas, que es como se mezclaban en el siglo XIX los cócteles. Pero bueno, de hecho, ahora, por el interés de algunos barmans, se está popularizando también en Londres y en otros lugares de Europa y del mundo. ¿Para qué sirve esto? Para que la bebida se oxigene, despierte todos sus aromas y a la vez se enfríe. Bueno, aquí tenemos la cereza, también un elemento básico